Sejam bem-vindos a mais um episódio, e esses episódios que temos gravado ao longo de uma temporada, eles trazem profissionais de respeito nas suas respectivas áreas de atuação, e hoje nós temos a honra e satisfação de ouvir diretamente da Espanha o advogado, o professor Toni Roca Alomar. Ele é um profissional destacado na área do direito desportivo na Espanha. Ele é CEO da Gymnus, que é Football Lawyers, e também coordenador de alguns cursos de direito desportivo. Hola, Toni, muchas gracias por ter aceptado la invitación. Y me gustaría empezar con la entrevista oyendo un poco de tu trayectoria profesional en los temas deportivos y saber un poco cómo tú has construido tu carrera profesional. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, Felipe, gracias a ti por la invitación. Es un placer estar hoy contigo y compartir estos minutos. Bueno, yo empiezo mi andadura en el mundo del derecho deportivo, se inicia pues hace ya casi 15 años. Yo estaba trabajando en el sector bancario, pero mi sueño siempre había sido poder dedicarme al derecho deportivo, porque lo que me apasiona de verdad es el deporte. Y bueno, surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Cuatrecasas. Cuatrecasas es uno, para los que no los conozcan, es uno de los despachos más grandes de España, seguramente es de los 3 más importantes. Y allí estuve 4 años en el área de derecho deportivo con un equipo de grandísimos profesionales en la ciudad de Barcelona, alternando también un poco Madrid y Barcelona. Y pasados esos 4 años, pues decidí volver a casa. Yo soy de Mallorca y bueno, la verdad que pues Mallorca es un sitio muy bonito para vivir y me apetecía volver a casa, con lo cual en ese momento, que ya era 2008 creo, pues tomé la decisión de volver y de montarme por mi cuenta. Monté mi propio despacho, un despacho que no es Gymnus, que se llamaba Citius en ese momento. Posteriormente me junté con otros compañeros y montamos otro despacho que se llamaba Corner Abogados y, perdón, y hace 2 años pues ya decidí independizarme al 100%. Monté Gymnus, Football Lawyers, un despacho enfocado en exclusiva a asesoramiento en derecho del fútbol, pero más allá de los despachos en los que he estado y los nombres de los mismos, siempre me he dedicado a lo mismo, que es a asesorar exclusivamente en derecho deportivo. Pues como te comento, hace ya más de 15 años, asesorando a clubes, federaciones, agentes, futbolistas, y en eso estamos. Toni, en tu experiencia profesional, tú has sido un abogado para deportistas, para clubes, también federaciones. Pero en tu experiencia, ¿cuál fue el caso más emblemático en España en términos de tributación de jugadores de fútbol? Bueno, si hablas de temas, yo no llevo temas, perdona, yo no llevo temas tributarios, no soy experto en derecho fiscal. La fiscalidad es un área muy compleja, de muchísima responsabilidad, porque, bueno, estamos hablando al final del dinero de los clientes y en el mundo del deporte hablamos de cifras muy elevadas, con lo cual eso es para los expertos. Yo tengo, mi especialidad es más en el ámbito de la normativa FIFA, de los recursos ante el TAS, esa es mi área de especialización. Si hablamos de fiscalidad, pues en los últimos años en España ha habido bastantes casos, por desgracia, con futbolistas y entrenadores muy famosos. Pues puedes hablar casos paradigmáticos, seguramente por la importancia de los personajes involucrados. Messi, sin duda, Ronaldo, Mourinho, y todos ellos. Ya ha habido otros muchos futbolistas, Pepe, Coentrao, Ronaldinho, Deco. Ha habido muchos futbolistas que han tenido problemas con la agencia tributaria, fundamentalmente por por todo lo relativo a la explotación de los derechos de imagen. En la mayoría de los casos, prácticamente en todos, yo no he estado presente en ellos, no he tenido la suerte de participar, pero sí que he leído las sentencias y todos ellos versaban sobre lo mismo, que es sobre la constitución de sociedades a las que los futbolistas cedían sus derechos de imagen
y esas, por lo general, esas sociedades pues estaban radicadas o en paraísos fiscales o en países de baja tributación, con lo cual la Hacienda española lo que quería era que esos rendimientos acabasen tributando en España. Y porque, como sabes, en España, bueno, y los que no lo sepan, en España, según por ley, un futbolista puede percibir el 15% de sus emolumentos en concepto de derechos de imagen. Entonces, los futbolistas lo que han venido haciendo es constituir sociedades a las que cedían esos derechos y luego esa sociedad contrataba con el club para percibir ese 15%. De tal forma que por ese 15% el futbolista pues tenía un ahorro fiscal importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La inspección ha atacado estas estructuras por una doble vía. La primera, por la vía de la simulación, ¿de acuerdo? Lo que viene a decir la agencia tributaria es, oye, esta sociedad que tú has creado, la has creado única y exclusivamente para tributar menos, pero, y esto era el caso en la mayoría de los futbolistas, solían ser sociedades unipersonales o que como mucho el socio del futbolista era su mujer o sus padres o algún hermano sin actividad real, domiciliada en el propio domicilio del futbolista, con lo cual eran como carcasas vacías, eran pantallas interpuestas únicamente a efectos de tributar menos. Entonces Hacienda decía, mira, para mí esta sociedad que tú has puesto en medio, para mí eres tú, con lo cual te voy a imputar esos rendimientos del 15%, te los voy a imputar como persona física y vas a tributar como el resto del salario, es decir, al 50%. Esa es una de las vías a través de la que la agencia tributaria ha ido atacando estas estructuras, la de la simulación, y la otra, la de las operaciones vinculadas. Entonces, Hacienda lo que dice es, oye, en España, si tú realizas operaciones con una entidad vinculada, la tienes que valorar a valor de mercado. Entonces, pues Hacienda está diciendo, oye, para mí esta sociedad es una operación vinculada, porque en el fondo eres tú mismo, de lo que estás contratando contigo mismo. Entonces, ese contrato que tú puedes firmar con Adidas o con Nike, pues lo tengo que valorar al precio de mercado. De tal forma que al final, si Hacienda ataca por esa vía, está vaciando de contenido a la sociedad, porque está tributando al mismo nivel. No obtiene ninguna ventaja realmente el deportista. Con lo cual, sea por la vía de la simulación o sea por la vía de las operaciones vinculadas, a día de hoy en España, la verdad que no tiene mucho sentido estructurar la cesión de los derechos de imagen a través de sociedades. Sí tiene sentido en aquellos futbolistas que realmente tienen derechos de imagen y que realmente pues tienen una empresa que les gestiona y les obtiene patrocinios y les gestiona el día a día. Pero en la gran mayoría de futbolistas, es el 98%, eso no tiene sentido. Entonces, todos estos casos que te he comentado venían un poco por este motivo. Y sí que es verdad que ha habido un caso reciente bastante interesante, que es el de Xabi Alonso, porque Xabi Alonso ha sido el único futbolista que no ha llegado a una conformidad con la Hacienda. Porque todos los futbolistas que te he comentado y los entrenadores lo que hacían es que ante el riesgo de poder obtener una condena que implicara la entrada en prisión, pues finalmente pactaban. La presión y la amenaza era tan grande que finalmente llegaban a acuerdos con Hacienda. Pero Xabi Alonso ha dicho que no llegaba a un acuerdo, se ha arriesgado y mucho porque la Fiscalía le pedía, no sé si eran 5 años de cárcel, pero hasta el momento los tribunales han fallado en su favor y le han dado la razón en el sentido de que la estructura que él, en su caso, había creado era conforme a ley. Tony, no me quedó claro, ¿hoy aún existe el límite de 15% en la ley española o no? Porque en Brasil hay un límite para recibir en derecho de imagen que es 40% de la suma de los salarios, del salario y del derecho de imagen. Y ahí aún prevalece el 15%. ¿Eso existe aún? Sí, sí, o sea, la ley lo sigue preveyendo, está en la ley del IRPF. Lo que pasa que se da la paradoja o la incongruencia de que, por una parte, la ley te permite que los futbolistas perciban el 15% en concepto de derechos de imagen, pero luego la Hacienda está vaciando de contenido ese artículo, porque al final, si tú montas esa estructura, pues la Hacienda española te está diciendo que no, o sea, te dice que a mí me da igual lo que diga la ley, que para mí o bien estás simulando esto o bien es una operación vinculada.
Con lo cual, de facto, la Hacienda, a la inspección, se está cargando esta previsión de la ley. Entonces, hay mucha inseguridad jurídica porque, por un lado, la ley te permite este tipo de estructuras, pero por el otro, la propia agencia tributaria pues está acabando con ellas. Sí. Y desde el punto de vista de los clubes, Tony, porque en Brasil te gustaría de oír tu opinión y tu experiencia y conocimiento, porque en Brasil recién han creado una sociedad para el fútbol profesional que se llama SAF, Sociedad Anónima de Fútbol, en Brasil. Es muy nuevo, esto empezó ahora en septiembre y no tenemos aún mucha experiencia en esto. Y sé que en España hubo casos de sociedad ya creadas, pero también asociaciones civiles sin fines lucrativos. ¿Cómo es? ¿Hay este tipo de sociedad y en España? ¿Y cómo está esto en términos de responsabilidad de los administradores de las sociedades sin fines lucrativos por deudas? Sí, mira, en España históricamente los clubes de fútbol han sido asociaciones privadas, asociaciones civiles, como cualquier club de categorías inferiores, es decir, simplemente pues una asociación de un grupo de personas que constituían un club y, como tú bien dices, sin fines lucrativos, ¿de acuerdo? Su único fin era el desarrollo del deporte por parte de sus socios y la participación en competiciones, ya fueran en competiciones oficiales o no oficiales. Esto cambia con la entrada en vigor de la ley del deporte, la de ley 10/1990, que crea el concepto de las ligas profesionales. Entonces, lo que te dice la ley del deporte es que hay una serie de competiciones, que aquellas competiciones de ámbito estatal y profesionales que así sean declaradas por parte del Estado, en este caso por parte del Consejo Superior de Deportes, en esas competiciones se deberá constituir obligatoriamente una liga profesional, que es una asociación privada que está compuesta exclusiva y obligatoriamente por todos los clubes que participan en esa competición, ¿vale? Si hablamos del fútbol, en España tenemos dos competiciones, bueno, en España no del fútbol, tenemos dos competiciones profesionales, que son el fútbol en primera y segunda división y el baloncesto. Y muy recientemente también el fútbol, la primera división del fútbol femenino. Lo que pasa es que en fútbol femenino todavía no se ha constituido la liga profesional. Si nos vamos al ámbito del fútbol, la entidad que organiza y que tiene la competencia para regular la competición profesional, que como te digo es primera y segunda división, es la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que todo el mundo, que comercialmente se conoce como la Liga, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esa entidad que coordina con la Federación Española la organización del campeonato en primera y segunda división, pero por lo que comentabas de la naturaleza jurídica de los clubes, la ley del 1990 obligó a todos los clubes que querían participar en la liga profesional, es decir, en primera y en segunda, a convertirse en sociedades anónimas deportivas, ¿de acuerdo? Todos los clubes se transformaron en sociedades anónimas deportivas, salvo 4, que fueron el Real Madrid, el Barcelona, el Bilbao y Osasuna. Porque esos 4 clubes habían obtenido beneficios en los 2 años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la ley. Se optó por el régimen de las sociedades anónimas deportivas porque en el año 90 los clubes de fútbol estaban en una crisis económica terrible. Había habido una gestión muy deficiente por parte de los dirigentes y se entendió que el modelo mercantil conllevaría una gestión más responsable y más acorde con la que se lleva en las sociedades mercantiles en cualquier otro ámbito. Lo que pasa es que eso con el tiempo se demostró no ser una respuesta idónea porque apenas 10 años después la situación de las sociedades anónimas deportivas era incluso peor que la que se tenía con el modelo de los clubes. Entonces, la implantación de las sociedades anónimas deportivas y de este modelo asociativo lo que ha demostrado es que la clave no está tanto en la naturaleza jurídica de la entidad como en la gestión profesional por parte de los dirigentes. Ahí está la clave. Y lo que se hizo por parte de la liga, y eso yo creo que ha sido el pilar fundamental que ha llevado a una transformación espectacular de la liga en los últimos años, ha sido la implantación del control económico.
Es decir, si tú quieres, que lo que viene a decir es que es la propia liga la que fiscaliza a los clubes y les establece unos parámetros de gestión y unos parámetros financieros. De tal forma que si tu club no cumples esos requisitos que yo te establezco para participar en la competición, pues directamente no participas. Entonces, eso es lo que realmente ha obligado a los clubes a profesionalizar su gestión y a tener unos resultados y un management del club realmente profesional. Por supuesto, ha ido todo acompañado de que ha habido más ingresos por de los derechos de televisión, de que toda la industria en sí se ha profesionalizado, pero realmente la conclusión es que, un poco al hilo de lo que está pasando en Brasil, es que los clubes no van a estar más saneados por el hecho de tener una naturaleza mercantil. Los clubes van a estar saneados si los dirigentes son profesionales y realizan una gestión profesional. Pero lo contrario, da igual que tú seas una SL, una SA o una asociación privada sin ánimo de lucro, que si gestionas mal el dinero y si te gastas más dinero del que recibes, pues inevitablemente tu situación económica va a ser deficiente, pudiendo llegar incluso a la quiebra o a la desaparición, como pasó en España, porque en la década de 2000 a 2010, en España tuvimos más de 40 clubes entre primera y segunda división y, bueno, en categorías un poco inferiores, tercera división, en concurso de acreedores. Y algunos de ellos desaparecieron, o sea, directamente pues no consiguieron sobrevivir. Así que yo creo que el foco debe estar no tanto en cuál es la forma idónea, ¿vale? Sino en cómo tiene que ser la gestión por parte de los dirigentes. Sí, esto es. Vamos a ver qué va a pasar en Brasil, porque es muy nuevo aún. Tony, ¿me comentas un poco sobre tu trayectoria y tu relación con la academia? Sé que tú organizas y participas de varios cursos ahí de derecho deportivo y gustaría que tú hicieras un comentario cómo son los cursos, para qué sirven, quiénes son las personas que se inscriben en los cursos. Danos un poco de información sobre los cursos que tú organizas. Sí, mira, yo aparte del despacho, pues el año pasado, 2021, en el mes de mayo, abril-mayo, justo cuando estábamos en plena pandemia, en confinamiento, creamos el Sports Law Institute, que es una escuela online, 100% online, especializada en derecho deportivo. Somos la única escuela a nivel mundial focalizada y especializada en derecho deportivo. Entonces, nuestro producto estrella y el con el que nacimos fue un máster internacional en derecho del fútbol, un máster en el que participan en el claustro profesores los 50 mejores profesionales de habla hispana. Es un curso, como te digo, 100% online, con un modelo educativo, un método de aprendizaje muy innovador, que se basa en lo que se conoce como microlearning, que son clases muy cortas, de entre 20 y 30 minutos, y son todo videolecciones, en los que se combina la parte teórica, que doy siempre yo, con una parte, digamos, práctica, que son entrevistas a los mejores profesionales de la industria. Llevamos ya 3 ediciones del máster, la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido, solo en un año y medio tenemos más de 150 alumnos de más de 20 países de todo el mundo, y el máster está enfocado fundamentalmente a, disculpa, a alumnos recién salidos de la carrera que quieran introducirse en este sector, que estén deseosos de entrar en la industria del fútbol, pero fundamentalmente a profesionales, a gente que ya trabaja en la industria. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro método lo que viene a cubrir es el enorme hueco que había en la formación en derecho deportivo, en el que las soluciones formativas eran todas presenciales, de unos costes muy elevados y que dificultaban mucho la compatibilidad entre la actividad profesional y el aprendizaje. Ningún profesional, ni tú ni yo, podemos dedicar 6 meses de nuestra vida a ir todas las tardes a una escuela a aprender, porque tenemos obligaciones profesionales, porque tenemos obligaciones familiares y porque hoy en día nuestro ritmo de vida no nos lo permite. Y ya no te digo si vivimos fuera de las ciudades clásicas en las que se imparten estos cursos, que por lo menos en España es Madrid o Barcelona. Yo vivo en Mallorca, con lo cual yo me tendría que desplazar medio año fuera de mi casa, con el coste añadido que eso supone, ¿de acuerdo? De alojamiento allí. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, porque yo doy clase en otros cursos, es que el perfil de alumno siempre era el mismo y era chaval joven recién salido de la carrera,
que además, pues por suerte, con pues, los recursos necesarios para poder cursar este tipo de másters, que por lo general son bastante caros. Estamos hablando de entre 20 y 30.000 euros, ¿de acuerdo? Pero no había profesionales del sector, profesionales que necesitan de una formación continua, porque como bien sabes, la normativa cambia constantemente. En los últimos 2 años vivimos un continuo cambio de los reglamentos por parte de FIFA, por parte del equipo que dirige Emilio. Entonces, hay muchos clubes y muchos despachos de abogados que sus profesionales les gustaría formarse, pero que no pueden porque el despacho o el club no se puede permitir el lujo de prescindir de esos trabajadores también. Ahí tienes un coste muy elevado. Entonces, lo que venimos a hacer es, pues pensando, dijimos, oye, ¿por qué no le damos una vuelta y hacemos que la formación sea accesible y sobre todo disponible para el alumno y en este caso para el profesional, para que pueda formarse a su ritmo? Es decir, con nosotros lo que ocurre es que no es la escuela la que marca el ritmo de aprendizaje, que es lo habitual. A ti la escuela te dice, tienes que venir de lunes a jueves de 5 de la tarde a 7 o a 9, lo que sea. Aquí no, aquí es el profesional el que se marca el ritmo de aprendizaje, de tal forma que todo el contenido está subido a una plataforma que se actualiza permanentemente y es el alumno el que va viendo, digamos, los capítulos, las clases. A mí siempre me gusta hacer la comparación con una serie de Netflix. Entonces tú tienes 2 opciones, te puedes ver 10 capítulos seguidos, un sábado comiendo palomitas y helado en casa, o te puedes ver un capítulo al día. O puede que a lo mejor una serie, pues durante 2 semanas no ves ningún capítulo, pues porque tienes obligaciones, porque tienes mucho trabajo, pero luego la retomas. Entonces, este modelo de aprendizaje está resultando muy atractivo y muy exitoso y es lo que más valoran nuestros alumnos porque les permite aprender a su ritmo. Y lo más importante, y a mí para mí creo que es lo que más valor tiene, es que el perfil de nuestro alumno es completamente distinto al que te comentaba. Nuestros alumnos son todo abogados, agentes, tenemos gente que trabaja en FIFA, en AFA, en Conmebol, tenemos agentes con una trayectoria muy dilatada en el sector, abogados con muchísima experiencia. Entonces, tenemos un perfil de alumno, tenemos abogados de clubes de primera división, tanto de España como de Argentina, de Uruguay. Entonces, es un perfil muy elevado que además lo que conlleva o la gran ventaja que tiene es que la comunidad de alumnos es una comunidad muy potente, porque son alumnos, es gente del sector, es gente como tú y como yo, que lo que quiere es seguir formándose, ¿de acuerdo? Pero que además pues se ayudan entre ellos y claro, no es lo mismo pues que tú pues estés hablando con chavales de 24 años que no saben nada del derecho deportivo, que estés hablando o estés pidiendo ayuda a compañeros tuyos, pues que como te digo que son pues gerentes de licencias en una asociación, que el otro es un agente súper reputado, el otro es un abogado de primer nivel. Entonces, el networking que se genera en el máster es muy potente y yo creo que es un factor claramente diferencial respecto de las otras opciones formativas que hay en el mercado. Sí, esto es también el trabajo que desarrollamos acá en nuestra facultad también, todo en línea y con la posibilidad de los alumnos hacer los cursos en su tiempo. Tony, para cerrar nuestra charla, además de inscribirse en tu curso, en tu máster, ¿qué consejo tú darías a los profesionales que quieran destacarse en el mercado profesional deportivo? A ver, yo daría 3 consejos, bueno, daría más, pero bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, yo creo que 3. El primero, y es uno que además es fruto de un error mío, y es el de no especializarse solo en derecho deportivo. Creo que es muy importante que el que quiera dedicarse a esta materia sea primero un buen abogado, adquiera los fundamentos de la profesión y además tenga otra área de actuación, ya sea fiscalidad, como puede ser la tuya, Felipe, ya sea derecho civil, derecho laboral, penal, lo que sea, y que eso lo complemente con el derecho deportivo, ¿de acuerdo? Yo cometí el error de que cuando entré en Cuatro Casas dije, yo solo quiero hacer derecho deportivo. Y eso es verdad que me ha dado una especialización muy importante en el sector, pero también me ha lastrado enormemente en el sentido de que no tengo una visión más allá
de lo que es el mundo del deporte. Entonces, pues tengo más dificultades, pues o he tenido más dificultades en el pasado, me ha costado más formarme en otras áreas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer consejo sería, primero ser un buen abogado y luego especializarse, ¿vale? O sea, y luego y compatibilizarlo, pero no dedicarse en exclusiva al derecho deportivo, sino que sea la propia carrera la que al final te lleve, ojalá, ¿vale? Porque hay mucha gente que empieza siendo abogado laboralista y compatibiliza con el derecho deportivo, pero luego el derecho deportivo le llega tanto y tiene tanto volumen de trabajo que al final dice, oye, voy a dejar el derecho laboral o el derecho civil o lo que sea y voy a hacer solo derecho deportivo. Pero porque eso sea el camino natural de la profesión, pero que de inicio no, la gente no intente decir, solo quiero hacer esto, porque eso es cerrarse puertas. El segundo consejo sería especializarse y especializarse con un máster, ¿de acuerdo? En las universidades, derecho deportivo no suele ser una materia que se dé, si se da muy por encima. Entonces, si quieres entrar en esta industria y participar en ella con éxito, es fundamental que curses un máster especializado que te dé las bases y el conocimiento que no puedes obtener en otros sitios. En este sentido, yo aquí siempre lo digo, lo más importante es que el profesorado, que la gente se fije en el profesorado, ¿de acuerdo? Y que sea un máster que se adapte a su ritmo de vida y a sus circunstancias, ¿de acuerdo? Y el tercer consejo sería un poco, bueno, hay varios, pero yo diría que soñar en grande. Al final, esto no tiene mucho secreto. Yo creo que como todo en la vida, si quieres triunfar hay que perseguir tu sueño. Hay sitio para todos. Es verdad que es una industria muy reducida y además es mucha gente la que quiere entrar, porque evidentemente el mundo del derecho deportivo y sobre todo el fútbol pues es muy atractivo por infinitas razones que todos conocemos. Entonces es complicado entrar, pero si realmente uno quiere y sobre todo trabaja, yo creo que se puede conseguir. Al final del día tienes que tener pasión por esto, no tiene que entrar uno aquí simplemente por el glamour o por la fama que a uno le pueda parecer desde fuera, sino porque realmente este es su sueño y quiere dedicarse a ello y siendo abogado, no perdiendo de vista que somos abogados, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que diría eso, el primero ser un abogado, un buen abogado primero, tener unos buenos fundamentos. El segundo, especializarse con un máster, a ser posible el nuestro, por supuesto. Y el tercero, pues soñar en grande, no desistir y trabajar mucho. Tony, muchas gracias por ter aceptado la invitación. Tengo certeza que esta charla va a servir de inspiración para muchos profesionales, especialmente aquellos que tienen interés en el derecho deportivo. Y cuento contigo para todos los eventos de la facultad. Y ya tuvimos la oportunidad de participar de un seminario en línea en este año. Y así que te deseo un buen final de año, un buen fin de año y mucho suceso en tu profesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y, por supuesto, formar parte de todas las iniciativas. Yo con el Sport Law Institute tenemos una misión muy clara y es hacer que el derecho deportivo sea accesible a todo el mundo. Entonces, todas las iniciativas que sean dar a conocer el derecho deportivo, que la gente acceda a él, que se enamore de esta profesión tan bonita como es la nuestra, puedes contar conmigo y, por supuesto, los mismos deseos para este final de año y para un 2022 lleno de éxitos. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la Gracias. próxima. Chao.